Bruno Galo es dirigente de Avanzada Progresista. Con él conversamos sobre distintos temas políticos. Además, hablamos de temas económicos con el cabildeo, con empresa canadiense para la solución de distintas situaciones políticas y humanitarias en el país. Pero dejamos en el segmento anterior una pregunta bastante interesante en el aire. Usted dijo que no había sido un error que Avanzada tuviera un candidato en las elecciones del 20 de mayo, aunque después salieran a desconocer dichas elecciones y además dudaran de la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Pero este desconocimiento y la duda hacia el Consejo Nacional Electoral implica de forma automática el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro como presidente de la República y el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado. Nosotros hemos dicho que nos parece que la legitimidad de Maduro está seriamente deteriorada por muchas razones, por esa ilegitimidad de origen del 20 de mayo, pero sobre todo por la torta que está poniendo en el desempeño del cargo, lo cual lo convierte en mucho más ilegítimo, ¿no? Frente a eso, yo creo que la política está basada en realidades. O sea, yo particularmente, y Avanzada Progresista también, no convierte sus deseos en realidades ni en consignas políticas, sino que prefiere hacer un análisis de la realidad y sobre ese análisis de la realidad generar política. A nosotros sí nos parece, y en eso estamos absolutamente convencidos, que Juan Guaidó, que además es mi paisano, guaireño, representa para los venezolanos una gran esperanza. Y es el liderazgo en este momento que es el mayor activo para la oposición venezolana y para las fuerzas democráticas. Por eso es necesario preservarlo de todo tipo de errores y escándalos. Ok. La pregunta era la siguiente y quiero replantearla porque como dirigente de Avanzada Progresista es importante que nos responda a lo siguiente. Decir que Juan Guaidó es una esperanza no es decir que Juan Guaidó es presidente encargado. ¿Bien? Y yo quisiera que usted definiera, ¿Maduro entonces no es presidente porque su legitimidad está comprometida o a pesar de lo comprometida que está la legitimidad sigue siendo presidente de la República? A ver, Marcos Pérez Jiménez, a pesar de su ilegitimidad de origen, era presidente de Venezuela. Es decir, yo lo que quiero decir con eso de la realidad es que el que está ejerciendo el cargo, el que le da órdenes a las Fuerzas Armadas venezolanas, el que decide algunas políticas que afectan a los venezolanos es Nicolás Maduro. El que está en Miraflores es Nicolás Maduro. Entonces, más allá de los deseos y decir, bueno, Juan Guaidó es presidente, podemos llamarlo como queramos. Para mí y para Avanzada Progresista, Juan Guaidó es una esperanza. Juan Guaidó unifica buena parte de la oposición venezolana, pero la realidad es que quien está ejerciendo el poder es Nicolás Maduro, para desgracia de los venezolanos. Bien, nosotros tenemos un compromiso diario con la audiencia a través de las redes sociales, con @primerapágina y la etiqueta Primera Página. A diario ellos hacen preguntas a través del Twitter y a través de distintos mecanismos que tenemos para la interacción con ellos. Sea breve, por favor, en la respuesta de las mismas para poder leer la mayor cantidad de tweets. Ya nuestra compañera Daniela Salas está lista para la lectura de los mismos. Así es, Alín, ya estamos listos para la participación de la audiencia. Vamos a revisar los comentarios en Twitter. Vamos a comenzar con el usuario Plinino Angulo. Dice lo siguiente: el entrevistado dice que el TIAR es inútil. Entonces, ¿cuál es la objeción si no quita ni pone? Bueno, a mí me parece que centrar la política en cosas inútiles no tiene mayor sentido. Creo que la política debe centrarse en cosas que sí van a ser útiles. Por eso, sencillamente, y ni siquiera lo condenamos, simplemente nos abstuvimos de participar de ese entusiasmo que generó el TIAR. Tenemos también al usuario Gente Organizada. Dice lo siguiente: Avanzada Progresista desconoció los resultados electorales en las pasadas elecciones del 20 de mayo. Entonces, ¿a quién reconoce como presidente? No es un problema de reconocimiento. Reconocemos el liderazgo de Juan Guaidó y padecemos la presidencia de Nicolás Maduro. Tenemos a Freddy Omar Coronel. Dice lo siguiente: ¿cuál es la posición de Avanzada Progresista ante la situación política y económica que vive el país? Bueno, nos parece gravísimo, Yo estaba escuchando cuando ustedes estaban leyendo las noticias y decían que el sueldo del venezolano cayó a $3 y algo. A la vez estaba recordando que Venezuela fue un lugar de recibimiento de cientos de miles de inmigrantes en la década de los 50 y 60, que el
ingreso per cápita de los venezolanos en la década de 50-60 fue mayor que el de los suizos, de ese portento financiero que es Suiza. Entonces, la situación actual del venezolano, que es tan grave que el salario mínimo no alcanza para hacer más de 2 comidas, te pone frente a la circunstancia de pensar bien las políticas para que sean eficientes, no para que sean escandalosas, sino que tengan el resultado que deben tener, que logren avances en la calidad de vida de los venezolanos. Esa es la política de avanzada progresista. Tenemos también un último comentario que vamos a revisar con usted. Es el Náufrago 27. Expresa lo siguiente: buenos días a su invitado. Si ellos sabían que el CNE no era confiable, ¿para qué fueron a las elecciones para llevarle la contraria a la oposición? No. Un gobierno autoritario se derrota no con eludir condiciones inadecuadas, sino participando aún en condiciones inadecuadas. En el 2015 era el mismo CNE, eran las mismas condiciones inadecuadas. Sin embargo, la oposición se unió, buscó fórmulas para superar las dificultades que le imponían las circunstancias y triunfó. Eso era posible el 20 de mayo, con unidad. No hubo unidad, no fue posible derrotar y superar las condiciones adversas. Bien, ha hablado en reiteradas ocasiones que las salidas consensuadas, que las salidas pacíficas son las que deben prelar en Venezuela. Sin mencionar salidas violentas, le pregunto, si fracasa el diálogo, ¿cuál es el plan B para Venezuela? No hay plan B. El diálogo e insistir en el diálogo. Insistir en el diálogo con aliados internacionales, insistir en el diálogo con toda la presión que sea necesario, organizar la calle. El descontento contra el gobierno de Nicolás Maduro supera el 84%. Es increíble que nosotros no hayamos logrado convertir ese 84% en acciones de calle permanente, sino en acciones de calle puntuales, compulsivas, desesperadas. Eso tiene que convertirse en organización. Esa organización del 84% del descontento es imposible de derrotar, es imposible de desconocer en un diálogo. O sea que el diálogo, sí, ese diálogo de verdad al que a nosotros le apostamos al triunfo, porque el triunfo en Barbados es el triunfo de Venezuela, no es la derrota de nadie. La salida negociada tiene una virtud, y es que una salida negociada no aplasta al otro, ¿no? Una salida negociada nos pone frente a los ciudadanos, a que los ciudadanos decidan. Y esa es la democracia. Claro, pero el venezolano ya tiene mucho tiempo padeciendo distintos flagelos y usted habla de acciones de calles permanentes, constantes. Y yo le quiero preguntar, en unas condiciones como las que está viviendo Venezuela, en donde a algunas personas el hambre le pega, claro, en donde a algunas personas el tema de la electricidad, del suministro de agua, del suministro de gas, los está golpeando, en donde algunas personas además no tienen tiempo para ir a protestar porque con lo poco que ganan tienen que comprar comida, pero tienen que trabajar para ganárselo. Sí. Y además de eso, hay muchas personas que están saldando situaciones de salud muy fuertes, sí, y son esas las más afectadas por la situación política, económica y social del país. Y usted habla de acciones de calles permanentes. ¿Cómo le pide usted a esta gente que siga en la calle de forma permanente y no así de forma esporádica con estas situaciones? Y además, ¿cómo le pide a esta gente una paciencia tan extensa que atienda un diálogo que posiblemente tarde algunos años para poder saldar esta situación? ¿Hasta cuándo puede aguantar el venezolano? Sí. La situación que tú describes, de lo que habla es de la necesidad urgente de que los actores se entiendan. La situación que tú escribes no habla de la necesidad urgente de que la violencia tome la calle. Yo estoy hablando de organizar al 84% de la población que está descontenta con el actual gobierno. Organizarse no significa estar todo el día en la calle. Organizarse significa que cuando sea necesario ejecutes acciones de calle, no acciones de calle grandilocuentes y que van a tumbar al gobierno, que vamos a marchar a Miraflores. No, acciones de calle que implica entenderte con tus vecinos, organizarte con tus vecinos, acudir cuando creas que es conveniente, necesario y útil. Porque las políticas tienen que estar diseñadas sobre la base de su utilidad, del efecto que van a causar y no sobre la base de sueños, aspiraciones. O sea que la solución a todas estas situaciones no pasa necesariamente por la salida del gobierno.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que ese 84% de la población aspira a que sea sustituido el gobierno. La democracia consiste en que un gobierno suceda a otro, Pero no usted que está un gobierno planteando- se Pero está mantenga... planteando la sustitución del gobierno a largo plazo, porque es que los diálogos son a largo plazo. El plazo depende de cuán eficientes seamos. O sea, el plazo depende de los retos que tenemos por el frente, pero no de deseos. Y mientras tanto, ¿qué solución le plantea a los venezolanos? No hay soluciones mágicas. Fíjate, yo creo que la mayor cantidad de errores la oposición los ha cometido porque cree que la salida rápida es más eficiente que la salida organizada, negociada, consensuada. ¿Y cuáles han sido los errores de avanzada progresista? Creo que no haber sabido calzar los zapatos que hemos diseñado para nosotros mismos. Tal vez no haber alcanzado las cosas que nos hemos propuesto, pero tal vez son limitaciones, no errores. Sí, claro, todo el mundo comete errores en el camino. Y cuando habla de los errores de la oposición, habla como de algo externo, ajeno, o usted se involucra. No, el error básico de la oposición es que la oposición no es una oposición. En algún momento la oposición, cuando ganó las elecciones del 2015, la oposición toda se sentaba en una mesa y tomaba decisiones. Ahora la oposición se sienta en una mesita chiquita, un pedacito de oposición, se sienta en una mesita un poco más Pero grande, usted otro dijo que pedacito de la ustedes oposición. eran oposición. Claro, lo que pasa es que lo que no hay es un espacio que nos reúna a todos y que nos permita diseñar políticas comunes. Pero esos errores de oposición no involucran avanzada progresista. Sí, posiblemente. Posiblemente no hemos sido lo suficientemente consecuentes en exigir que nos incorporen a esa ¿Está mesa. dividida la oposición? Definitivamente. O ¿Y sea, eso? definitivamente, así como no hay una sola posición en el chavismo, no hay una sola posición en la oposición. De lo que se trata es de lograr que Guaidó nos convoque a todos para que discutamos políticas. ¿Guaidó es líder mesiánico? Porque si quieren unificar a la oposición para tener un solo líder, eso puede ser considerado mesianismo. Sí, pudiera ser. Pero no, yo lo que creo es que un liderazgo que nos unifique no necesariamente tiene que ser mesiánico. Pudiera derivar en una posición mesiánica. Por ejemplo, que estos días es el día de su cumpleaños, que coincide con el día de cumpleaños de alguien más. Yo leí algunos mensajes que definitivamente, de felicitaciones, yo puedo felicitar, feliz cumpleaños a alguien y no. Ahora, algunos mensajes eran definitivamente mesiánicos. Yo creo que la democracia no puede estar basada en el exceso de culto Bien. a ningún liderazgo. Nosotros tenemos que despedir la entrevista por el día de hoy agradecidos con Bruno Galo, dirigente del Partido Avanzada Progresista, por acompañarnos hoy en nuestro programa. No se aparten de nuestra sintonía, que en la próxima parte seguimos con más de Primera Página.